El primer problema que vamos a ver hoy va a ser este problema 9, que siempre les toma algún esfuerzo en razonarlo, sobre todo los últimos. El problema dice así: en la figura se observan 3 resistores en 4 circuitos diferentes. Los valores de las resistencias son R1 igual a 5 ohms, R2 igual a 15 ohms y R3 igual a 25 ohms. Para cada uno de los circuitos, hallar las intensidades de corrientes, o le vamos a decir más brevemente corrientes, que atraviesan cada resistor. Y esas corrientes se le va a llamar I1, I2 e I3. Finalmente, determinar la potencia entregada por la batería en cada caso. Bueno, entonces, vamos a empezar analizando los casos más sencillos. Aquí tenemos un tipo de circuito de conexión que se llama conexión en serie. Cuando 3 resistencias o resistores están en serie, es como que comparten el mismo cable, ¿no? Entonces, la corriente que atraviesa a cada una de las resistencias es siempre la misma. Básicamente la corriente no tiene a dónde escaparse y tiene que atravesar a todas las resistencias. Entonces, en el caso A tenemos un circuito en serie. Por lo tanto, sabemos que la corriente I1 tiene que ser igual a la corriente I2, tiene que ser igual a la corriente I3. Pero bueno, no conocemos su valor. Ahora bien, cuando tenemos 3 resistencias en serie, podemos armar un circuito equivalente sumando estas resistencias. ¿Cómo se suman? Como es en serie, hay que sumar los 3 resistores. Exacto, como lo explica acá abajo, ¿no? Hay que sumar los 3 resistores. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo puedo pasar de un circuito que tiene 3 resistencias, como el que voy a dibujar ahora, donde esta será la fuerza electromotriz, esta es R1, R2 y R3, yo puedo pasar a algo que es equivalente y que será un circuito como el que voy a dibujar ahora. Es un circuito equivalente donde en vez de tener estas 3 resistencias, tenemos una única resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente es la suma de R1 más R2 más R3. Bueno, entonces hallemos cuánto vale esta R equivalente. Si R equivalente es la suma de las 3 resistencias, entonces R equivalente será los 5 ohms que teníamos de R1, creo que es 5, 10 y 15, ¿no? 5, 15 y 25. Sí, Entonces, la resistencia equivalente va a ser de 45 ohms. Hasta acá todo bien, ¿verdad? sí, Sí, profe. ahora. Sí, profe. ¿Cómo calculamos la corriente que atraviesa a esta resistencia equivalente? Con la ley de Ohm. Con la ley de Ohm. Muy bien. Entonces, usando la ley de Ohm, nosotros sabemos que se cumple con este voltaje, la corriente que atraviesa todo el circuito y esta R equivalente. Entonces es B igual a la corriente I, no le pongo subíndice porque es la misma para todos, por R equivalente. Entonces, yo ya sé B valía 3 voltios, está escrito ahí en el dibujo, R equivalente lo acabo de calcular, entonces yo de acá puedo despejar que I es igual
AB sobre R equivalente, con lo cual yo tengo que esto es 3 voltios dividido 45 ohms. Esta es la corriente. Por lo tanto, ¿qué valor de corriente obtengo? 0,07 amperes. 0,07 amperes. Muy bien. Entonces esa es la corriente que va a atravesar a cada una de estas resistencias, o lo que es lo mismo, la resistencia equivalente. Ahora bien, una sutileza que por ahí no se dan cuenta. La corriente que atraviesa las tres resistencias es la misma. Pero ¿qué va pasando con la diferencia de potencial? Va disminuyendo. La diferencia de potencial, a medida que va atravesando resistencias consecutivas, va disminuyendo. Entonces, si acá yo tenía una diferencia de potencial entre este cable y este cable que es de 3 voltios, al pasar por la primera resistencia va a caer el voltaje, no sé, por decir algo, 1 voltio. Y al pasar por esta otra caerá, no sé, 0,5 voltios. Y al pasar por la última caerá el 1,5 voltios restante. O sea que si yo mido a la diferencia de potencial entre estos dos cables, me da una diferencia de potencial que no es 3 voltios, es algo diferente. ¿Está bien? Uno podría decir, a ver, ¿y si yo quiero calcular cuánto vale esa diferencia de potencial? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haríamos? Podría ser calcularla, pero con cada resistencia, con la ley de Ohm, ¿o no? Podría usar la ley de Ohm con cada resistencia, exactamente. Yo ahora conozco la corriente que atraviesa todo el circuito y conozco cada una de las resistencias. Entonces, si quiero averiguar la caída de potencial en una resistencia en particular, uso la ley de Ohm así como acabas de decir. Delta V, le podemos llamar delta V sub 3, por ejemplo. Entonces, la caída de potencial en delta V sub 3 se cumplirá también la ley de Ohm con la corriente, que es la misma para todas, pero con R3. Y yo ahora conozco a la corriente y conozco a R3. Entonces, la corriente eran estos 0,07 amperes y R3 era 25 ohms, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿cuánto me da el valor de delta V3? ¿1,75 puede ser? 1,75 volts. Muy bien. Entonces, fíjense, esta es la caída de potencial delta V3. Y yo puedo hacer lo mismo para calcular la caída de potencial delta V2, que va a ser esta corriente también 0,07 amperes por los 15 ohms. Y esto me va a dar algún valor, ya me dirán ustedes cuánto es. Y lo mismo puedo hacer para delta V1, que es 0,07 amperes por los 5 ohms. ¿Cuánto da? Cero coma treinta. Este da 0,35 volts. Volts. ¿Y el último? Ay, no, perdón, el 3 da 0,35. Este da 0,35 y el V2 debe ser el triple que esto, debe ser 1,05. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, 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 1,05. Bien. Si yo sumo ahora esas tres caídas de potencial, ¿qué tiene que dar?
Nos tendría que dar 3. Nos tiene que dar 3 voltios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo voy al circuito y me fijo qué está pasando, claro, yo acá tengo, es como que interpreto los voltajes como si fueran alturas. Yo acá tengo un voltaje de 3 voltios. Al pasar por la primera resistencia es como que bajo un escalón hasta acá, o sea que la diferencia de potencial eléctrico acá es 1,75 voltios. Acá abajo 1 voltio más, 1,05 voltios más, y acá abajo los 0,35 voltios restantes. Es como que estoy bajando escalones en una escalera. Y eso ocurre en circuitos en serie. Ahora, ¿qué pasará en circuitos en paralelo? En circuitos en paralelo tenemos nuestra fuente de potencial. Uy. Y tenemos 3 resistencias conectadas de esta forma. R1, R2, R3 y esto es B. Estas están en paralelo entonces, eso nos dice el problema. ¿Será cierto que la corriente que sale de la batería es la misma que atraviesa cada una de las resistencias como pasaba en los circuitos en serie o pasa otra cosa acá? En este caso pasa otra cosa. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería la diferencia crucial? Porque se dividen los caminos. Exactamente, se dividen los caminos. La forma en que ustedes reconocen un circuito en serie de uno paralelo es que cuando hay elementos en paralelo siempre hay estas divisiones de camino. Estas divisiones se les llama nodos. Entonces, la corriente que sale de la batería, le llamaremos I total, acá se divide. Una parte va hacia allá y otra parte sigue. Acá se vuelve a dividir. Una parte va hacia allá y la otra sigue, y esta que sigue es la misma que pasa por R3. Entonces, las corrientes ahora son diferentes. I1 no es lo mismo que I2 y esto no es lo mismo que I3. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las diferencias de potencial ahora? Son las mismas. ¿Son las mismas? ¿Y por qué? Porque debido a esos nodos, la corriente, el voltaje sigue siendo el mismo, solamente que va por caminos diferentes. ¿Puede ser? Algo así, está bastante bien. Pero vamos a refinar un poquito más la explicación. Los cables tienen la propiedad de transmitir los electrones prácticamente sin pérdida, ¿no? Al menos en nuestros casos de circuitos ideales es así. Entonces, cuando un cable está conectado a una batería, el voltaje de ese borne de la batería se transmite a todo el cable. Es como que todo este cable está ahora a un voltaje V, que eran 3 voltios. O sea, todo este cable está a 3 voltios. Y de este lado está a 0. Entonces todo este otro cable está a 0 voltios. Entonces si yo conecto mi resistencia en este punto, lo conecto a un cable que estaría a 0 voltios, mientras que este punto está conectado a un cable que está a 3 voltios. Y eso vale tanto para R1 como para R2 como para R3. Entonces, en circuitos en paralelo, el delta V1 es igual al delta V2 igual al delta V3, que es igual a V, el voltaje de la fuente, que era 3 voltios. Bien, sabemos entonces las caídas de potencial y conocemos cada una de las resistencias. ¿Cómo hago ahora para conocer las corrientes que pasan a través de cada una de estas resistencias? Podríamos hacer un circuito equivalente con esas 3 resistencias. Ok, podría hacer eso. Y si yo hiciera eso, si yo hiciera un circuito equivalente con todas las 3 resistencias,
lo que voy a obtener después es la corriente que sale de la batería. Lo vamos a hacer. Pero bueno, lo vamos a hacer y después lo comparamos con otra cosa que quiero hacer. Este circuito, si es cierto que lo puedo llevar a un circuito equivalente, este será mi R equivalente, ¿no? Donde, ¿cómo calculo la resistencia equivalente? El problema nos dice acá cómo calculo la resistencia equivalente. Nos dan esta... ¿verdad? Es la suma de los inversos de cada resistencia. No sé si se dice así. Sí, se dice así. Exacto. Yo lo que tengo es entonces el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Bueno, eso es una cuentita. Tendré que la escribo. Esto es 1 dividido 5 ohms más 1 dividido 15 ohms más 1 dividido 25 ohms. ¿Y eso cuánto me da? Eh, 3,26 ohm, puede ser. Te está saltando un par de pasos ahí. Porque Ay, disculpe, yo le dije el resultado entero, este es el perdón. resultado final, sí. Porque tengo que sumar los inversos. Esto es 1 sobre 5 es 0,2, 1 sobre ohm, me queda la unidad, más 1 sobre 15, 1 dividido 15 es 0,06, 0,0667, 1 sobre ohms, más 1 sobre 25 es 0,041 sobre ohms. Y tengo que sumar esos tres numeritos. Esto, más 0,04 más 0,66666 más 0,2 igual, esto me da 0,3067 sobre ohms. Entonces la resistencia equivalente es igual a este número a la menos 1, o sea 1 dividido ese número, 0,3067 1 sobre ohms. Sé que esto te queda el resultado que vos me dijiste. ¿Cuánto era? 3,26 ohm. Ahí está. Entonces yo acá tengo la resistencia equivalente. Solo quiero hacer una salvedad antes de seguir, lo debería haber hecho antes. El problema me pide hallar las corrientes que atraviesan cada resistencia. ¿Okay? Nosotros acá, repaso, hemos llevado este circuito a un circuito equivalente donde tenemos una única resistencia equivalente. Lo que vamos a lograr al hacer esto es tener, bueno, la resistencia equivalente y conocer después, mediante la ley de Ohm, cuál es la corriente total que atraviesa el circuito. Pero eso no es lo que me pedía el problema. ¿Okay? Lo que me pedía el problema era la corriente a través de cada una de las resistencias, lo cual vamos a hacer después. Pero no se preocupen, vamos ahora a terminar de calcular cuál es la corriente total y para eso usamos ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm para todo el circuito equivalente nos dice que V es igual a la corriente total por la resistencia
equivalente. Bueno, entonces, yo tengo el voltaje, tengo la resistencia equivalente, pero no tengo la corriente, y es la que quiero calcular. Entonces, esta corriente total es voltaje dividido la R equivalente. El voltaje eran 3 voltios y la resistencia equivalente eran estos 3,26 ohms. Por lo tanto, la corriente total será, a ver, 0,92 amperes. Esta es la corriente total. Pero claro, esta corriente total se tiene que distribuir entre esta y esta. O sea, las corrientes que pasan a través de cada una de las resistencias. ¿Se entiende? Claro, digamos que acá la diferencia que hay entre lo que sería el circuito en paralelo y en serie es que en el circuito en paralelo las corrientes van a ser diferentes debido a los nodos que tiene cada cable. Exactamente. Pero entonces, podríamos haber hecho esto de entrada, podríamos haber calculado la corriente que atraviesa cada una de las resistencias usando ley de Ohm para cada una de ellas. Hagamos eso. Para cada resistencia, entonces tenemos que la corriente, digamos a través de la resistencia 1, será la caída de potencial, que es siempre la misma para todas, esos 3 voltios, los de la fuente, dividido la resistencia 1. ¿Cuánto es esto? Esto es 3 voltios dividido R1 eran 5 ohms, ¿verdad? Sí. ¿Y esto cuánto me da? 0,6 amperes. La corriente 1 es 0,6 amperes. Bien. Y puedo hacer lo mismo para la corriente 2. La corriente 2 será el voltaje dividido R2. ¿Esto cuánto es? Esto es 3 voltios dividido 15 ohms. Fíjense que 15 es 3 veces más grande que 5, o sea que el resultado tiene que ser un tercio de esto. ¿No? Claro. 3 dividido 15 me da 0,2 amperes. Esto es I2. Finalmente, la última, la corriente I3, es P dividido R3, o sea que esto es 3 voltios dividido 25 amperes, perdón, ohms. ¿Y esto cuánto me da? 0,12 amperes. 0,12 amperes. Bueno, tenemos entonces el valor de las 3 corrientes. ¿Qué pasa si yo sumo esas 3 corrientes? ¿Cuánto me da? 3 voltios. No, perdón. Tendría que darnos 3,20. No. No, nos tendría que dar la corriente total. Tendría que dar la corriente total. Y fíjate, tenés 0,6 más 0,2 es 0,8, más 0,12 es 0,92. Y eso es exactamente la corriente total que vos tenés. Y está bien, ese es nuestro chequeo que nosotros hacemos para darnos cuenta de que hemos resuelto bien el problema. ¿Está bien? Claro, digamos, calcular la corriente total sería para confirmar si está bien hecho. Sí, exactamente. Bien. Este paso no nos ayudaba a resolver el problema, porque el problema nos pedía algo muy específico, pero nos sirve para darnos cuenta si lo hicimos bien. Obviamente, en situación de parcial, ustedes hagan lo mínimo, porque el tiempo es acotado, ¿no?